Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Salta es Nacional. En este caso vamos a analizar la visita de Gimnasia a Atlanta, uno de los punteros de su zona. Para este partido, Tete volvió a probar o a alinear el sistema que utilizó la semana pasada y que también le funcionó al equipo. Recordemos que después de una larga racha de malos resultados, Gimnasia volvió al triunfo con un contundente 4-0 la semana pasada. De esta manera decidió, como decía, repetir el sistema. Otra vez jugó con el 4-2-3-1, con la ausencia del Pollo Rojas, que había sufrido una lesión y no va a estar para ser tenido en cuenta por este partido y alguno más seguramente. Lo reemplazó Juan Galeto, un jugador que muchos veníamos pidiendo que tenía que ser titular. En este caso ingresó él, y el que se adelantó la mayor parte del tiempo a ocupar esa posición de volante o casi extremo por derecha fue el capitán Ivo Chávez. La formación entonces fue Abadía en el arco, Galeto alternando con Ivo como lateral por derecha, Díaz y Guanini en el centro de la defensa, Mambrú Villarreal de nuevo como lateral izquierdo, en el medio Virge y Buse en el eje como la semana pasada, por delante suyo Rinaldi como si fuera un enganche, por el extremo izquierdo volvió Aguirre a su banda habitual, ya que la semana pasada había jugado por la banda derecha, y en la derecha, como decía, empezó Galeto, pero más minutos lo vi a Ivo ocupando esa posición. Creo que mayormente fue el capitán el que cumplió ese rol, y el que jugó de 9 o de único punta fue Contino. En la primera parte hubo situaciones para los dos equipos. Creo lo más destacable para mí de ese primer tiempo, igual que en el segundo de la fecha pasada, fue que Gimnasia no se metió atrás, fue a buscar hacer su juego, obviamente sabiendo que Atlanta es un equipo que viene mejor, que estaba jugando de local, pero Gimnasia no fue a aguantar el resultado o aguantar el empate como se podría haber esperado, como podría haber imaginado cualquiera que viera las posiciones en las tablas de los equipos, por ejemplo, y el tema de la localía. Pero me pareció que no fue la idea. De hecho, Gimnasia tuvo sus chances en ese primer tiempo, incluso quizás más claras que las del equipo local. Creo que todos nos acordamos puntualmente de una de Contín, que la hizo muy bien él en una combinación rápida, me parece que con Ivo, en la gestación. Controló muy bien él, le ganó al defensor, y cuando enfrentó al arquero no pudo ni colocarla a un costado, ni levantarla, ni darle fuerte, quiero decir. Quizás o le picó mal o algo pasó a la hora de definir, pero bueno, le salió un tiro a la posición donde estaba el arquero, y esa creo fue la más clara que tuvo Gimnasia en todo el partido. En la segunda mitad el partido cambió, diría, radicalmente, ya que en la primera jugada, o prácticamente en la primera, el árbitro encontró un penal para Atlanta. La verdad que no se ve en ninguna de las repeticiones, o no pareció tampoco a primera vista. De hecho, el delantero que supuestamente sufre la falta ya viene cayéndose desde antes de llegar a la pelota o a la posición del jugador de Gimnasia. Pero bueno, el árbitro vio penal y decidió cobrarlo, y así Atlanta logró abrir el marcador que tanto le había costado en esa primera parte, ya que había sido un partido bastante parejo hasta ese momento. Ahí digo, el partido se quebró porque los jugadores de Gimnasia se vieron un poco desencajados, un poco desenfocados después de esta situación en la que obviamente se sintieron perjudicados, porque bueno, era evidente que no había sido falta. Y un par de minutos después, en medio de este lío, de esta situación de nervios, se vio una jugada en la que Aguirre pega un golpe a un rival. En la repetición incluso parece que el árbitro está mirando para ahí y elige no expulsarlo, pero bueno, ese era el clima en el que se jugaba el partido, ya del equipo que se sentía perjudicado y que le habían quitado lo que venía trabajando. Y ya durante la segunda parte realmente no, si bien después con los cambios logró un poco volver a refrescar la cabeza y a meterse en partido, Atlanta ya con la ventaja en el marcador se mostró muy superior, muy dominante del partido.
y ya en el segundo tiempo Gimnasia prácticamente no generó situaciones. Hasta el final, en los últimos minutos, que como en otros partidos de esta misma temporada, Abadía fue a cabecear buscando, digamos, la heroica, y en este caso llegó a cabecear en la última jugada, el cabezazo salió desviado. De hecho, si fuera un delantero no diríamos nada, lo llamativo es que sea el arquero el que cabeceó. Pero bueno, esa creo que es la única jugada que recuerdo de Gimnasia en el segundo tiempo. Los cambios, como decía, bueno, sirvieron para volver a meter al equipo en partido, pero bueno, no para generar mucho peligro en el área o en el arco rival. En la primera ventana hubo 3 modificaciones. Salió Jonás Aguirre, justamente, que había sido el que se había salvado un poco de esa expulsión unos minutos antes. El que ingresó fue Méndez, que primero entró por esa banda, por la banda izquierda. Salió también Buse, Rinaldi pasó a jugar ahí al lado de Virge, y el que entró como enganche fue Villalba, como viene haciendo en las últimas semanas, cuando entra desde el banco. Y el tercer cambio de esta ventana fue en el delantero, salió Contín, ingresó Buter, en un cambio de 9x9. Sé que por ahí alguna gente, algunos hinchas, no estaban de acuerdo con que ingrese Buter. Yo personalmente fui uno de los que cuestioné de alguna forma y desde mi lugar cuando ingresaban jugadores que no tenían características de 9, estando Buter en el banco, por lo que cuando ingresa él solo puedo estar de acuerdo para ser coherente conmigo mismo, ¿no? Me parece que estuvo bien, no hizo un gran partido, pero tampoco es para matarlo como se le sigue haciendo, todavía me parece exageradamente. En la segunda ventana ingresó Heredia por Galeto, Ivo pasó a jugar de 4 y cambiaron las bandas, o Heredia entró en la izquierda y Méndez pasó a la banda derecha, que es donde juega habitualmente. Y el tercer cambio ya sobre el final y tratando de adelantar un poco las líneas y buscar el gol del empate que no se aproximaba, que no se veía venir. Ingresó Tayura, el que salió fue Villarreal, y armó una línea de 3 defensores con Tayura, Guanini y Díaz. Ivo y Heredia quedaron como carrileros, así que un 3-4 con Virge y Rinaldi en el medio, Villalba de enganche, y los 2 delanteros, porque fue 3-4-1-2, quedaron Buter y Méndez, que cambió de lugar por tercera vez en el partido. En resumen, me parece que Gimnasia hizo un muy buen primer tiempo, me gustó mucho, elijo quedarme con eso, y la segunda parte me parece que queda un poco desvirtuada después de la situación del penal y un poco cómo afectó esto a los jugadores de Gimnasia. En todo caso, quizás haya algo para corregir ahí, ya que este tipo de situaciones se pueden dar. A veces ha pasado también a favor, los árbitros se pueden equivocar y el equipo tiene que seguir intentando. Creo que en todo caso eso es lo que podría marcar como negativo, pero bueno, me parece que es también comprensible. El mejor jugador del equipo para mí, en este caso, como otras veces, fue Federico Abadía. Hasta aquí otro episodio de Salta es Nacional. Los esperamos la semana que viene. Vamos a estar analizando la última fecha de esta primera ronda en la que Gimnasia va a recibir a Racing de Córdoba.